Hermanos, tengan todos un buen día. Dios los bendiga grandemente. Les habla su hermano y amigo, y aquí dejándoles otro tema para que nuestras almas reflexionen en el Dios de amor. Una palabra de Dios para nuestras vidas, para encaminarnos y entender, y nuestra mirada, nuestra percepción de Dios sea tan grande que en cualquier momento de necesidad, entendamos de que Dios entiende nuestras circunstancias, nuestro estado en el cual estamos. Y este tema está basado en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 20. A lo cual yo te pido que después de entregar este tiempo a Dios, pongas un pause y leas todos esos versos para poder entender el contexto del cual nace este mensaje y poder entender lo que está sucediendo a Ana, cuáles son los personajes que rondan en la vida de Ana, y poder entender el corazón de Ana y el corazón de Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos bendiciendo este tema? Pedirle a Dios que hable a nuestra familia, a nuestro corazón, y que sus enseñanzas, su palabra y su voz nos empujen a buscarle, a conocerle más. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, que este tema, a su vez, Padre, nuestros oídos puedan escucharle, Padre, los oídos de nuestra alma puedan escucharle a usted y ver, Padre, que esta persona a la cual vamos a hablar puede ser mi propia vida, Señor. Puede ser alguna de las personas que están oyendo este tema. Yo te pido que tú le hables a ellas y les digas que no se preocupen, que tú esperas, Señor, que vayamos a ti, vayamos a tu presencia, vayamos a decirte ayúdame, vayamos a decirte, Señor, te entrego esta vida. No puedo yo ya solucionar las cosas, quiero que tú las hagas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, suponiendo que ya ustedes pusieron un pause y leyeron el tema, quiero decirles que la historia de Ana se suscita en tiempos donde Israel sufría la necesidad de autoridades permanentes. Porque Israel necesitaba autoridades que las organicen y dirijan. Tiempos en donde la necesidad de Dios era visible. El sacerdocio estaba carcomido por el pecado y por ende la ineptitud espiritual. Elí es el juez y sacerdote y era incapaz de enfrentarse a los problemas de su nación. Es por ello que veremos a un esposo con dos mujeres. Y esto no era una costumbre de buenos valores ni enseñanza bíblica, sino un descuido pecaminoso de los hombres por falta de corrección de sus líderes. Es por ello que Ana es una mujer que nos demuestra que a pesar de que las cosas estén hechas tragedia y un calvario, en Dios podemos lograr vivir nuevos tiempos y gozar de restauración en toda nuestra vida. Pues Dios todo puede cambiar. Pues para Él nada es imposible. Si solo nos determinamos a buscarle, a creerle, a confiar en Dios. Pero, ¿cómo se podrá vivir nuevos tiempos? ¿O cómo podemos gozar de una gran restauración? Hoy la historia de Ana, desde su tragedia, desde su etapa adversa, desfavorable, hostil, perjudicial, hasta verla ser levantada, restaurada ante la respuesta de Dios a su oración, nos enseñará a cómo vivir tiempos nuevos, nos enseñará a cómo gozar de restauración, no solo gozarse, deleitarse, entusiasmarse tanto que cuentes a todos lo que estás viviendo. Y veremos que Dios encerró la vida de Ana en solo memorias de amor. Veamos pues esta primera etapa de la vida de Ana, que es nuestro primer punto a observar de esta hermosa historia. Como primer punto pues tendremos la tragedia de Ana,
Esto está basado en el verso 1 al 8. Y dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, miren cómo describe, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Y cuál fue su tragedia? Que estaba casada con un varón que no fue nada varón. Esta historia descrita por Samuel inicia diciéndonos que hubo un varón. E interesantemente, este varón fue el padre de Samuel. Y debemos entender que Samuel, como escritor, está siendo muy responsable al estilo histórico, pues está tratando de plasmar la historia de aquella época de Israel sin dejar de ser sincero y sin dejar de pasar por alto hechos y circunstancias antes de su nacimiento. Este hubo, que en el hebreo lo hallamos como hayat, significa ser, acontecer, llegar a ser. Nos hace ver que lo que Samuel dice es: no ha existido ningún hombre como Elcana, mi padre, que siendo de Ramataim de Sofín, que era la antigua Betel, lugar en donde Jacob, padre de toda Israel, tuvo la visión del cielo que Jehová Dios le dio. Ese mismo lugar quedaba a 17 kilómetros de la ciudad santa, Jerusalén. Ese mismo lugar fue más adelante el monte de Efraín, lugar de profetas, lugar en donde nacen los profetas, que infiere un movimiento especial del Espíritu de Dios. Y siendo Elcana de un linaje de sacerdotes, su abuelo sacerdote, su padre sacerdote, y aún el mismo Elcana, padre de Samuel, fue sacerdote por pertenecer al linaje levita. Aún así, se atrevió a tener 2 mujeres en su matrimonio. Por tanto, no ha existido padre como mi padre, podría haber dicho Samuel en el versículo 2. Sin embargo, la historia de Ana no solo se resume a estar casada con un hombre así, sino que ella vivía empotrada en una bigamia. El verso nos sigue diciendo: y él, el padre de Samuel, Elcana, tenía 2 mujeres, dice el versículo 2. Tal sacerdote y padre de Samuel tuvo 2 mujeres, y la pregunta es: ¿por qué tuvo 2 mujeres? Pero antes, Samuel nos dice que tales mujeres tenían un grado de valor en esta bigamia. Samuel los describe así: el nombre de una, grabe bien esa frase, de una era Ana. Y el de la otra, mire cómo lo describe Samuel, Penina. Interesantemente, la palabra una como la palabra otra tienen un significado profundo y especial en el hebreo. Pues una viene del hebreo ejag, que es unido, primero y único. Y la palabra otra viene del sheni, que es segundo, sucesor. Por implicancia, cambiar, disfrazar, divulgar, otra vez o repetir. A lo que podemos decir que Ana es la mujer en legítimo matrimonio. Es la esposa original, y Penina pues es la otra. Sin embargo, el hebreo nos da algo más. Nos hace y nos podría revelar el sentir de tal hombre. Sentir de cambiar a su mujer por otra. Sentir de disfrazar su matrimonio, sentir de repetir su matrimonio con la opción de otra mujer. Pero, ¿por qué? ¿Cuál fue la decisión y el motivo de tener otra mujer? Y el verso sigue diciéndonos: y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Tal hombre, al transcurrir el tiempo, observó que su legítima mujer no tenía la capacidad de traer hijos al mundo. Lo peor es que la esterilidad en la época del Antiguo Testamento era considerada una vergüenza. Por tanto, la cambió por otra mujer. Se dijo a sí mismo: cambiaré la labor de mi mujer, que es ser madre,
por otra mujer que cumpla a perfección su labor, cayendo en pecado, cometiendo adulterio delante de Dios, cayendo en el error de las costumbres orientales, mas no en las de Dios. Pues para Dios la bigamia era pecado, la bigamia era una especie de adulterio legal. Y eso hería el corazón de Dios, pues Jesús dijo en el Nuevo Testamento, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y la única manera de entrar en un nuevo matrimonio, según el pensamiento humano, era repudiando a la primera mujer, teniendo excusas del porqué del divorcio, escribiendo una carta con una lista de la falta de beneficios en tal mujer, siendo el primer requisito el repudio, el menosprecio, el desamor, siguiendo del porqué tal repudio. Pero Jesús también dijo en Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Aquí el Señor Jesús está de una manera relatando el pensamiento de hace muchos años de las personas. Pero maravillosamente el Señor Jesús dijo, pero yo os digo, versículo 31, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo que el Señor dice es que el divorcio nunca debería de existir por falta de emoción sentimental, ni por cualquier excusa de su persona, ni de su carácter, ni de su personalidad, ni por cualquier excusa que se le ocurra, porque el adulterio y el divorcio es el peor rechazo que se le da a una mujer que ama. Es el peor rechazo que se le da a una persona que ama a la otra. Es el mensaje que dice, me equivoqué, no me sirves ahora. Amo y deseo a otra mujer. No amo tus cosas, ya no me gusta tu persona. Quizás Elcana entendía ello. Por eso optó por casarse con las dos. Pero ello sigue siendo pecado. Sigue siendo adulterio y un grave error. Y lo peor es que trajo a la otra a vivir en el mismo techo donde la legítima esposa vivía. Ello trajo consecuencias graves. Y de hecho, porque la tragedia de Ana se extendía. Porque Ana soportaba todos los años que Elcana no cambiara. El verso dice, del 3 al 8, y todos los años, así comienza, y todos los años. ¿Y qué pasaba en todos los años? En primer lugar, vemos la etapa de Ana, del tiempo que estaba soportando este problema. Porque en primer lugar vemos que Elcana adoraba a Jehová. Y posiblemente tenía un gran respeto y temor a Jehová. Y el hebreo nos confirma que Elcana temía a Dios, de alguna manera reconocía a Dios como su creador, y como todo levita, Elcana tenía un conocimiento íntimo de la divinidad de la persona de Dios. Pues aquí la palabra adorar la encontramos como shaha, que es deprimirse, postrarse, entendiendo cuán grande Dios y cuán pecadores somos nosotros. Es un término que comúnmente se usa para llegar ante Dios en un acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de su autoridad y expresar su misión. Pero ¿qué más pasaba en estos años? No solamente ellos adoraban a Jehová, no solamente Elcana expresaba adoración a Dios como parte de su vida diaria, sino también que Elcana dice la palabra que ofrecía sacrificios a Jehová. Y eso significaba matar un animal para el perdón de pecados. A lo que podemos decir que Elcana todos los años mostraba su gran necesidad de Dios, de tener comunión con Dios. Y mostraba su necesidad de ser perdonado. Elcana tuvo una maravillosa actitud.
una inclinación a las cosas de Dios que Dios esperaba de todo aquel que le sirve, que Dios esperaba de toda su iglesia. Pero para el Cana fue quizás una pérdida de tiempo todo esto, lo que hacía. Como para nosotros también será perder el tiempo, pues no servirá de nada si buscamos a Jehová y aún retenemos nuestros pecados en la casa de nuestro corazón. Retener el deleite de nuestros pecados, porque aunque mostremos actitudes religiosas, arrepentimientos superficiales y aún busquemos a Dios aceptando su soberanía, majestad y deidad, no servirá de nada si no te alejas totalmente de tu pecado. Si no soltamos lo que está afectando a nuestra vida, y tú lo sabes muy bien, qué cosa está afectando tu vida. Pero ¿qué más pasaba en esos años? Es que Ana se hallaba en un ambiente de hipocresía. El versículo 4 y 5, especial el 4, dice: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. El Cana llevaba el sacrificio a su nueva familia, que era la otra mujer, y a sus hijos en ella. Y también a Ana, su legítima esposa, detrás de ellos. Y creo yo que este cuadro sería muy incómodo para toda mujer, ir detrás de los hijos de la mujer que tiene a tu esposo. Y a cada uno de ellos se les daba su parte, por así decirlo. El Cana daba una parte especial, por decir, un premio, una remuneración, una gratificación, una propina a sus hijos para que la empleen como ofrenda en la escuela dominical. Porque estas ofrendas eran especiales, pues al ofrendante se le devolvía la mayor parte de las ofrendas pacíficas para que la comieran él, su familia y quizás sus amigos en una fiesta social que se hacía delante del Señor. Porque sacrificar al Señor era un momento muy especial, era ir al templo donde estaban los sacerdotes y pasar un momento con ellos. El Deuteronomio capítulo 12, versículo 12 dice de esta manera: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Mejor dicho, de los sacrificados se les devolvía la mayor parte de la carne al levita por cada hijo y cada persona allí con ellos, para que pase un momento en familia, unido a sus hijos y esposa. Eso se ve bien. El Cana gozando de un gran momento en su familia, gozando de un gran picnic con parrilla y harta carne, sonriendo a sus hijos y su esposa, Penina, alegre, feliz y sintiéndose realizada como mujer, como esposa y como madre. Se ve muy bien eso. Pero ¿quién creen ustedes que la pasaba mal? Si este evento era para pasarlo en familia, o al menos con tu esposa y tu esposo, ¿quién la pasaba mal? Era Ana, la legítima esposa, pues no tenía hijos y por lo que vemos tampoco esposo. Sola, sin compañía, sin hijos, ni a nadie a quien sonreír, compartir ni con quien compartir la parte de su ofrenda que le daban a ella también. Y esto era todos los años y cada año, pasar por este bochornoso momento, ver a su esposo con otra en su propia cara. Pero esto aún se pone más desagradable para ella, pues el verso 5 dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El Cana daba porciones a todos los miembros de su familia, mas a Ana daba una parte escogida, dice la palabra. Es decir, una preferencia especial. Pero esta acción era la costumbre o el modo oriental de mostrar atención a los invitados distinguidos o queridos. De ser la esposa legítima, ahora pasa a ser solo una invitada en casa. El Cana puso por encima de Ana su realización como hombre, la realización de un hogar con hijos, no importándole los sentimientos y el corazón de su legítima esposa. Pero, ¿qué más pasaba? ¿Qué más soportaba Ana en esos años? Lo terrible
de esta historia es que Ana seguía soportando otras cosas. Y lo otro que soportaba Ana era el azote de la otra. Versículos 6 y 8 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La Biblia la describe a Penina como rival de Ana. Dice, y su rival. ¿Qué quería decir la Biblia con ello? ¿Que Ana y Penina competían por el amor del Cana? La verdad que no es eso. Pues la palabra en hebreo para rival es sarar, que es estorbar, restringir, venganza, confinar, combatir, aprieto, aflicción, angustia, piedra, cuchillo. Y se aplica para significar la aflicción psicológica o espiritual. Y lo que pasa aquí con Penina es que ella determinó y decidió desde el fondo de su corazón, de su ser, hacer infeliz a Ana, robarle lo poco de alegría que ella tuviera, restringir cualquier cosa que le diera paz, confinarla lejos del calor de su propio esposo, pues ella decidió afligirla, bloquear, impedir cualquier destello de alegría. Y este significado lo vemos por primera vez aplicado a la conducta de los hermanos de José, que teniendo celos y envidias de él, los vendieron a extranjeros alejándolos de sus padres, casi para siempre. Y dice así, de esta manera, Génesis 42, 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Corremos un grave peligro al querer tomar un atajo a nuestras vidas con la finalidad de llegar a ser las personas realizadas por métodos que no están conformes a la voluntad de Dios, pues ello traerá consecuencias que puedan afectar a nuestras vidas y las vidas de nuestros familiares. Pues aléjate de la mujer que no es tu mujer, aléjate de la persona que no es conforme a su voluntad. No firmes lo que no debes de firmar, aléjate de lo que sabes que afectará tu vida y tu entorno, no engañes, sé transparente en todo, sé ético, moral, misericordioso. Si tenemos algún negocio, seamos sinceros, no con ganancias deshonestas. El colmo de esto es que Penina lo hacía todos los años y Ana sufría la desdicha, la humillación, la vergüenza que en su misma casa ella sea burlada, humillada y avergonzada. Y la Biblia dice que Ana, a toda esa situación, era grandemente afectada. Y en gran manera dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pero no queda todo allí. El Cana perdió toda autoridad, toda capacidad de entender a Ana. Lo peor es que aceptó todo lo que la otra hacía y decía. El versículo 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 4 preguntas que eran inoportunas, inadecuadas, que en vez de causar consuelo, ahondaban más en su tristeza. El Cana le decía así, ¿por qué lloras? Él sabía, pero quizás la animaba diciendo, ¿por qué te dejas vencer por ella? Ana habrá dicho, no por culpa de ella, es tu culpa. Tú tomaste la decisión de buscar tus soluciones y no las de Dios, y sufro hoy es por tu culpa. El Cana también dijo, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí el Cana terminó de fulminar el abatido corazón de Ana. Pues lo que estaba diciendo el Cana era, olvídate de tener hijos, no los tendrás. En otras versiones dice así de este verso. La Biblia del lenguaje sencillo dice de esta manera del versículo 8, para ti
Es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera: deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Entonces vemos aquí que muchas veces los hombres cometemos grandes errores. En vez de aliviar al corazón afligido, muchas veces destruimos un corazón que clama por paz. Hasta aquí vemos que la vida de Ana es una vida de muchas tristezas, angustias, ansiedades, llena de decepciones y desconfianza. Pero gracias a Dios que esta parte de la vida de Ana fue solo una etapa trágica, pues todo no queda allí. Pues Ana pasó por una restauración, una reparación, una restitución, una rehabilitación, una reconstrucción, un restablecimiento, un renuevo de su vida. Vemos ahora la restauración de Ana. Y esta parte está basada en el verso del 9 al 20. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzó su restauración? Y la respuesta es a través de la determinación de Ana. El versículo comienza diciendo, y se levantó Ana. Esta frase tiene un sentido muy profundo, porque no solo significa literalmente una incorporación, sino unido a todo el verso, este levantarse de Ana significa la determinación, la acción, el ánimo y el valor de resolver las cosas, de no quedarse en el mismo estado. En el verso 7 vemos a Ana siendo afectada por las circunstancias y por el desprecio e insulto de Penina. Dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y aquí en el verso 9 vemos a una Ana distinta. Comió y bebió, porque ella ya no quería dejar que las cosas sigan igual. Ana resuelve no llorar por Penina. Ana resuelve no dejar comer por Penina. El versículo 9 dice, y se levantó Ana después de haber comido y bebido. ¿Y cuál fue la determinación de Ana? La determinación de Ana fue ir a Dios. Fue en primer lugar dejar su corazón en el altar de Dios, dejar todas sus penas, sus tristezas, sus heridas, sus angustias. Se levantó para caer de rodillas ante Dios. Dejó su humillación para humillarse ante Dios. El verso 10 dice, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella ya no dejó un día más. Ya no quiso retener esto que guardaba en su corazón, esto que le hacía daño. Su alma estaba llena de amargura, llena de aflicción, llena de pena, dolor, sufrimiento, congoja, angustia, desolación, soledad. Ella necesitaba ser oída, ser tomada en cuenta, y creyó que Jehová es Dios que oye, que entiende. Ella echó sus angustias sobre Jehová. Y lo que Dios nos dice es que debemos ir a Él y pasar momentos con Él, momentos en el cual echemos nuestras cargas sin importar qué circunstancias sean. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarse ante Dios es el aceptar que no podemos, es el expresar nuestra necesidad, es el confesar el anhelo de su ayuda, es el abrirse ante Dios y contarle cómo está mi vida. Es el creer que si yo le digo lo triste y angustiado que estoy, es porque Él quitará eso de mí y pondrá su alegría. Y no solo las circunstancias que no podemos, sino también dejar en su altar hasta la que creemos que podemos. Ese es humillarse ante Dios. Su palabra dice, y lloró abundantemente. Y esto implica un lamento lleno de una profunda tristeza y un gran dolor, un llanto lleno de un alma lastimada. Y en la Biblia se caracteriza este lloro abundante por el duelo y llanto de los muertos. Y esta mujer lloraba ante Dios por la pérdida de su esposo, por la pérdida de su matrimonio, por la pérdida de la facultad de dar vida, por la pérdida de la habilidad de producir una familia. Muchas veces se habrá sentido como una muerta dentro de una atmósfera de hipocresía. Y así cuántos hombres y mujeres existen
que vagan con un corazón endurecido porque nunca hallaron consuelo para sus almas. Y así cuántos cristianos existen, hombres y mujeres, que viven como si no tuviesen un Dios en quien confiar, endurecidos de corazón sin entender el amor de Dios, la ternura de Dios, la presencia de Dios, y que en Él podemos llorar abundantemente, porque si lloramos seremos consolados grandemente. Dios nos anhela como un Padre tiernamente amoroso y suspira para que llegue el día que entendamos la libertad celestial de llorar ante Él, derramar nuestra alma ante Él. Hermanos, hoy Dios nos dice: quiero consolar tu vida. Quiero que sepas hoy que yo te entiendo y anhelo tu vida. Ven a mí, dice el Señor, y consolaré tu vida. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y Ana hizo algo que tocó el corazón de Dios. Pidió al Señor que transformara su vida, que cambiara rotundamente toda su existencia. Le pidió a Dios que se metiera en todas sus circunstancias. Pues Ana estaba cansada de seguir así. Anhelaba pasar de una vida muerta a una vida nueva. Y Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Juan 7, 37 y 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ana se atrevió a decir al Señor: transforma mi existir, dame una nueva oportunidad. Señor, si me das felicidad, la oportunidad de dar vida, de ver en mí que no soy inservible, yo te entrego a mi hijo para que sea tu siervo. Ana quería un milagro en su vida. El milagro de empezar de nuevo de la mano de Dios. El verso 11 dice de Samuel 1, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Tener un hijo para Ana era la oportunidad de salir de la vergüenza, de las humillaciones, de empezar una vida nueva. La gran oportunidad de saber qué es sentirse madre, de decir a todos: Dios está conmigo, porque cambió mi lamento en alegría. Yo pregunto, ¿cuántos quieren conocer a Dios de verdad? ¿Cuántos quieren comenzar con Dios de nuevo? ¿Cuántos desean tener una vida nueva al lado de Dios? Porque toda persona que se acerca a Dios nunca será igual. El verso 18 nos revela el resultado de buscar a Dios con todo el corazón, de echar los problemas, las angustias en su presencia. Dice así: y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Quisiera decirle, hermanos, que si hay alguien en este momento en tristezas, Dios quiere que las entreguemos, porque aquel que confía en Dios no será avergonzado. Hemos visto a Ana con determinaciones, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Veamos pues la respuesta de Dios. Versículo 19 al 20. Dice así: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cómo respondió Dios la oración de Ana? En primer lugar, Dios respondió a Ana tocando su matrimonio. El verso dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Dios restauró el altar de oración en el corazón de la pareja. Ahora buscan juntos como un matrimonio.
El verso sigue diciendo, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Dios restauró el honor de Ana como la esposa. Ahora Elcana vuelve junto a ella, dando honor delante de la sociedad. Y por último el verso dice, y Elcana se llegó a Ana su mujer. Dios restauró la actividad conyugal entre ellos como un legítimo matrimonio. Todo esto también implica un cambio en la mente y el corazón de Elcana, pues se ve un cambio en él. Se ve que le da la importancia en buscar a Dios al lado de su esposa legítima. Se ve que ahora entiende a su esposa, entiende la necesidad de su compañía, entiende la necesidad de la intimidad en amor con su esposa. La oración de Ana, su humillación ante Dios, el dejar sus penas en el altar de Dios, hizo que la mano de Dios toque en primer lugar su matrimonio. Tanto que llegó a tener al final, sorprendente, Ana llegó a tener 6 hijos y dejó de ser por siempre una mujer atribulada, humillada, y nunca más se oyó de la otra. Veamos algunos versos. El versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Y mire, el capítulo 2, vayamos al capítulo 2, versículo 20-21. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 5 hijos, más el hijo que fue consagrado a Dios, 6 hijos. Pero Dios no solo tocó su matrimonio, sino que también Dios le responde tocando su propia vida. El verso dice, y aquí vamos a estar terminando ya. El verso dice, Jehová se acordó de ella. Versículo 19. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser ella del pueblo de Israel, Dios escuchó conforme, a su misericordia y conforme a lo que Él prometió en su pacto a Israel. Y aquí debemos entender que cuando se usa la palabra se acordó o recordó Jehová, en relación a Dios esta palabra tiene que ver con las promesas de su pacto. Y hasta aquí podemos ver que Génesis y Éxodo, Dios muestra su pacto y a través de su pacto el pueblo de Dios puede pedir que Dios le guarde, que Dios le provea, que Dios escuche sus clamores, que si somos obedientes seremos sus amados y su especial tesoro se encuentra en Génesis y Éxodo. Y sobre el entendimiento del pacto a su pueblo Israel, todo judío podría clamar a Dios, buscarle y pedir que lo guarde, que le provea, que escuche sus clamores. Y Dios, conforme a su misericordia y conforme a su pacto, oiría y respondería. Pero maravillosamente, este pacto no es solo para el pueblo de Israel, sino que todo cristiano entra a un nuevo pacto en Cristo. Dice su palabra en Hebreos 12, del 22 al 24, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Hebreos 4, del 14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que nos revela este nuevo pacto es que tenemos a Jesús en el cielo, que entiende y se apiada de nosotros. Por tanto, inclinará su oído a nuestras oraciones y a nuestras súplicas, a nuestros quebrantos, a nuestras penas y desdichas. Y otra de las cosas que trae este pacto es que podemos conocer lo profundo del reino de los cielos al inclinarnos, al buscar en oración a Dios. Pero todo no queda allí. Lo que hizo Dios a Ana no solo fue responder su oración a través de su pacto, sino enseñarle dos grandes principios para aquel que desee buscar a Dios. La frase Jehová se acordó de ella viene del hebreo sakar, que significa marcar. Marcar para ser reconocido y ser recordado. Interesante esto, porque ¿qué quiere decir? Uno, marcar implica, interesantemente, marcar la vida de aquel que busca a Dios, para que tenga en cuenta que toda respuesta de Dios significa que Dios está con nosotros, y recordar que Dios escucha nuestras oraciones y que por las respuestas contestadas a nuestro beneficio se le tiene que conmemorar, alabar y adorar. La palabra Jehová se acordó no solo significa que Dios responde conforme a su pacto, sino también que nos revela que Dios desea marcar nuestra vida para entender que Él es soberano en cualquier circunstancia. Así la situación sea difícil, así los tiempos sean llenos de injusticias, así vivamos un imposible, Dios marcará nuestras vidas para conocerle y entender que nuestro Dios es grande, con el propósito de recordar que si Dios respondió conforme a nuestra necesidad, Él deba ser digno de alabanza, digno de ser adorado por lo que hizo en nuestro ayer. Cuando nuestro Dios responde, ello es la marca de su persona real, de su persona cerca de nosotros. Una marca que refleja que Él entiende nuestro corazón. Una marca que dice, yo estoy aquí. No te desampararé ni te dejaré. Una marca que te dice, recuerda lo que hice por ti. Recuerda todas esas oraciones contestadas. Una oración contestada significa el sello, la marca para entender y recordar que Dios se apiadó, se apiada y se inclina a oír nuestras oraciones. ¿Cuántos adoran a Dios por las respuestas pasadas? ¿Cuántos han pasado tiempo dando gracias a Dios por las respuestas pasadas? ¿Cuántos están confiando en Dios por el testimonio de las oraciones contestadas en el pasado? Ello prueba de que contestará tus oraciones hoy. Quisiera concluir diciendo, Dios desea hoy marcar nuestras vidas con su amor, pero Dios desea que aprendamos a llorar en su presencia, aprendamos a dejar las cargas, aprendamos que todo no está perdido cuando confiamos en Dios. Dios desea que le demos gracias por todas las cosas que hizo por nosotros en el ayer. Las veces que secó nuestras lágrimas, las veces que nos proveyó, las veces que nos sanó, las veces que demostró su mano poderosa, vigente en las generaciones, obrando en alguna circunstancia de nuestras vidas. Demos gracias a Dios por las veces que vimos obrar, vimos que fue real en nuestras vidas. Si deseamos ser marcados a través de su pacto de amor en Cristo, tienes que saber que tienes que venir a su altar. Llorar, implorar, pedir, rogar su amor y su misericordia. Aquel que quiere tiempos nuevos en su familia, hogar, debe entender que le debe buscar y clamar, llorar. Pero quizás tú, amigo, no entiendes esto. Quizás dirás, ¿funcionará en mí que yo no conozco a Cristo? Quiero decirte que sí puede funcionar en ti esto, pero tienes que venir a Cristo. Debes entender que Dios te ama, que murió por ti en la cruz. Y si quieres venir a Cristo, aceptar tu situación delante de Él, yo te pido que abras tu corazón en este momento y le digas a Dios, Señor, acepto que te necesito.
Y acepta también que eres pecador, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que te muestro hoy la solución a tu vida, que es Cristo.